entonces se pueden desmontar y montarlo en una camilla. Las entradas de gas que tenemos son de dos tipos en este ventilador. Una toma de alta presión que está en PSI o libras por pulgada, y es una entrada de alta presión. ¿Por qué es importante que sepamos que es una entrada de alta presión? Porque aquí nos marca los PSI a los que trabaja. Este ventilador trabaja entre 40 y 85 PSI. En León, cuando ustedes van a León a veces, yo les muestro que dentro de la terapia tenemos una central de gases. Las centrales de gases son como unos cuadritos que tenemos en las paredes y ahí nos dicen las PSI a las que está trabajando nuestro gas de nuestra terapia. Aquí hay una entrada, pero no funciona bien, donde se ve en un cuadrito los PSI. ¿Por qué Porque si estamos diciendo que este trabaja de 40 a 85, si la presión cae, ¿qué pasa? Ya no logramos la meta de oxígeno. Los ventiladores trabajan por una mezcla de gases. La cifra más baja de oxígeno que hay en el planeta Tierra son 21% de oxígeno. Ese 21% de oxígeno, pues dependiendo de las áreas, aquí no es broma, probablemente esté un poquito más bajo, pues el calor, cuántos somos, ¿no? Baja la concentración de oxígeno. Pero lo mínimo a lo que podemos ventilar a un paciente es al 21% y lo máximo es al 100%. Con el tiempo uno aprende a escuchar a los ventiladores. Cuando hacen un ruido específico, ahorita desgraciadamente por la toma de pared no podemos conectarlo al oxígeno de aquí, pero se oyen a veces hasta cuando están jalando mucho aire, y se oye un ruido menos fuerte cuando la concentración es al 50 o al 21. A veces yo voy caminando, ya tengo muchos años en las terapias, y oigo los ventiladores, y sin fijarme, ya puede uno detectar, este está trabajando con FiO2 arriba del 50 o abajo del 50, porque el ruido que hace la máquina es diferente. Este ventilador es de traslado porque tiene un compresor. Decía yo que para poder ventilar a un paciente, cuando yo le pongo 100% o tú le pones 100%, lo que hacemos es jalar el 100% de gas de la toma de pared a la máquina, y este es el gas que le da. Cuando decimos 50%, hay dos formas. ¿Este ventilador tiene manguera amarilla? No necesita una toma de aire porque tiene un compresor dentro que genera el aire. Este aire que genera este ventilador en específico mezcla el gas. Entonces toma el 50% de la entrada de oxígeno y el 50% del gas de su compresor cuando decimos al 50%. Cuando decimos FiO2 al 30%, toma muy poquito oxígeno de ahí y el resto lo genera este ventilador. Por eso hace las mezclas de gases. Aquí es muy importante entender que los adultos que ventilamos a más de una hora con más de 60% de FiO2 les causamos fibrosis pulmonar. Nosotros tenemos un nombre que se llama FiO2 tóxica o fracción integrada de oxígeno tóxica. Todas las FiO2 arriba del 50% causan toxicidad. Arriba del 60% por más de una hora, fibrosis pulmonar. Por eso es tan importante que nosotros les decimos, bájale, ¿no? O sea, no lo tengas al 100%, no lo mantengas un turno ventilado al 100%, porque lo que va a pasar es que vas a causar fibrosis pulmonar. Por eso no lo debemos hacer. O sea, siempre la meta de nosotros es estrategias para bajarle el FiO2 tóxico al paciente. Bueno, pero si nos quedáramos, decíamos, sin suficiente presión de gas dentro de la terapia, este ventilador puede utilizar una entrada de baja presión. Esta entradita que ven aquí está en litros por minuto. Por eso aquí dice de 0 a 80 litros por minuto. Nosotros ponemos un tanquecito de traslado aquí, una línea de oxígeno, pum, la anclamos aquí y ya tenemos un ventilador que va a seguir funcionando. ¿Cuánto tiempo? Pues dependiendo de cuánto FiO2 le estemos pidiendo al paciente. Este ventilador por eso sí se puede trasladar. Yo he trasladado pacientes al quirófano con ventiladores de este tipo en otras terapias. ¿Por qué? Pues porque se puede meter. Entonces, eso es lo más importante de la parte de atrás de un ventilador. Por la parte de adelante,
hay algunos símbolos también que son internacionales. Uno de ellos es salida de gas. Esto es gas que va a la válvula exhalatoria. Es un triángulo con base inferior y vértice superior. ¿Lo ven aquí? Esto significa gas que va a la válvula exhalatoria. Este es el símbolo internacional de gas que va hacia el paciente. Es un triángulo con base superior y vértice inferior. ¿Por qué es importante que los conozcamos? Porque en muchos ventiladores de otras características, Marquette, Puritan Bennett, etc., buscando esos datos, ay caray, pues si me entregan así el ventilador, pues esto va hacia el paciente y esto viene del paciente, y así nosotros entendemos cómo armar un circuito. Algo muy importante de este ventilador es que este ventilador tiene una válvula de flujo exhalatorio, y esta válvula de flujo exhalatorio internacionalmente va de color ámbar. Ahorita podemos ir a ver a otros ventiladores. Todos los ventiladores se caracterizan porque cuando vean este color ámbar significa que es la válvula de flujo exhalatorio. Estas válvulas de flujo exhalatorio tienen una característica. Nosotros las tenemos que conocer. No está pasando nada, no le estoy haciendo ningún daño al ventilador. Estas válvulas de flujo exhalatorio tienen una veleta, por favor. Vela así. Tiene una cosa de metal que cuando el paciente exhala se abate. ¿Una válvula? Es como una válvula, es como un diafragma. ¿Es la membrana? Es la membrana va acá, la membrana está acá. Esa es la válvula de flujo exhalatorio y tiene esa veleta, es como un diafragmita. Y lo que hace es... ¿Por qué es muy importante esa pieza? ¿Les ha pasado que tienen mangueras que tienen mucha secreción o tiene agua que está condensando y se moja esta válvula de flujo exhalatorio? Si eso sucede, esa veleta se pega, y al pegarse evita que haya un ciclo. Ahorita que echemos a andar el ventilador, quiero que ustedes se fijen cómo esa válvula se mueve. Si se les llegara a mojar, la máquina tiene sensores, y el sensor muy importante es la válvula de flujo exhalatorio. Fíjense la importancia que tiene esta válvula. ¿Qué pasa si yo le meto, es un ejemplo, 500 mililitros o 500 centímetros cúbicos de gas o 500 mililitros de gas a un paciente? ¿Qué tiene que pasar? Que lo tiene que sacar. Si lo saca, lo va a detectar esta membranita cuando el gas salga por ahí. Pero si se queda pegada porque tiene agua, secreciones o lo que ustedes quieran, el ventilador va a parar la ventilación, porque va a decir, no puedo seguirle metiendo si no lo está sacando. Pasa el fenómeno que hemos practicado aquí de respira, 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 truenas. Como esta máquina está diseñada para proteger al paciente, esta válvula de flujo exhalatorio, si no funciona, si está tapada, no va a pasar. ¿Cómo lo vamos a interpretar? Porque puede ser que diga oclusión, obstrucción, etc. Entonces, si la manguera que viene hacia la válvula de flujo exhalatorio la ven con agua, sospechen de eso. ¿Qué tienen que hacer? En una emergencia, cambiar la válvula de flujo exhalatorio por otra de otro ventilador, porque si no, no va a haber ventilación. ¿Cómo se monta? Ahorita lo van a hacer ustedes. Tiene un sistema de macho y hembra. Entonces, it's Indian proof, a prueba de indios. El hoyito solamente puede entrar en la varita, o sea, no hay forma. Hay dos hoyitos, ¿sí? Hay dos hoyitos aquí abajo, agáchense, véanlos. Hay dos hoyitos ahí, y en esos hoyitos tiene que ir estos dos, estas dos entradas, y arriba tiene diferentes piquitos que van aquí, en donde va la línea de puntos. Entonces, nada más es cosa de fijarnos. Pues, pum, la metemos y la anclamos. ¿De acuerdo? Tiene un sistema de anclaje. De nada sirve que la metas si no la anclas.
Como Como el el- ancla, es como un Es- seguro. Se Ajá. desliza. Se retrae. Ah, Pues la metemos y la anclamos. ¡Pum! como Ya está. seguro, ¿no? Ahora, it's Indian proof. Solo hay una forma de meter este vástago. Ah, aquí me equivoqué. Qué bueno que pasó. Me puso el segurito, maestro. No puse el seguro. Ahí va. Vamos a empujarlo y. Ahí está, ya está anclado, ya no se sale. Esto solamente puede entrar aquí. No hay forma de que yo ponga esto al revés. No va a caber. Entonces tiene que estar así. Estas válvulas de flujo exhalatorio van hacia el exterior. Si nosotros tuviéramos un paciente con tuberculosis, influenza, etc., quiero que sepan que lo que va a estar saliendo hacia el exterior y se va a nebulizar en esta zona es, Los virus o las bacterias. a menos de que aquí pongamos un filtro de partículas microbiológicas. No es lo mismo que una nariz artificial. Hay una diferencia. Las narices artificiales están diseñadas para otra cosa que ahorita vamos a platicar. Entonces, si tenemos un paciente con tuberculosis activa o influenza activa, pues lo ideal sería que pues no respiremos el aire que sale del paciente, ¿no? Porque cuando tú te acercas aquí y pones tu mano, tú sientes aire. Es el aire que sale del paciente. Ese aire no está filtrado. Necesita un filtro de partículas microbiológicas que se conecta aquí, pum, en esta boca entra, pum, y ya. Esos filtros tienen un tiempo, no más de 24 horas. Es como el filtro que usamos aquí. Esa es una nariz. Esa no es. Esa es una nariz y es para darle humedad al paciente. Ese no es un filtro de partículas microbiológicas, son parecidos. Cuando tuvimos la epidemia de influenza, yo pedí varias veces filtros de partículas. Hasta aquí vamos bien. ¿Qué hemos aprendido? Pues la parte de atrás, donde se encienden los símbolos internacionales, que es un ventilador de traslado, que ¿por qué no se conecta a la toma de aire? Ah, pues porque este ventilador tiene un propio compresor. ¿Cómo se mezclan los gases? Oímos hablar de la FiO2 tóxica, más de 50% es tóxico, más de 60% por más de una hora, fibrosis. Aprendimos también que hay símbolos internacionales de gas que va hacia el paciente, gas que viene del paciente. Vimos los colores internacionales en todos los ventiladores del mundo. Este color ámbar es para ver la válvula de flujo exhalatorio, así se llama, válvula de flujo exhalatorio. Supimos que aquí abajo, atrás, está el diafragma o la... ¿Cómo dijiste tú? Veleta. No, No, la membrana. la membrana que llaman, ¿verdad? O es un diafragma realmente, y la veleta ya vimos que puede pasar. Vamos a encender el aparatito. Maestro, del encendido, decía de unos símbolos internacionales que era T1, sí. ¿qué era? Son estos. La bolita del diana, La ahí diana. se enciende. Está arriba del de abajo, del de apagado, palito. porque significa que picándole arriba se prende, picándole abajo se apaga. ¿Eh? Conectado. Ahora, Me pasa que mi que está conectado a eso. Es el que está desconectado, ma. ahora, Ah, es está importante también que sepamos cómo armar un circuito de ventilación. Yo sé que todos ustedes ya saben, esto va a ser muy rápido, pero es importante que sepamos cómo se arma un circuito, porque si no sabemos cómo armar un circuito, a veces el ventilador llega y ha pasado que yo he visto enfermeros o internos en piso y pues el ventilador, nos entregan el circuito en una bolsa y ahora aquí, ¿cómo ventilamos al paciente? Háblale al técnico en inhalo. Personal que esté en la terapia no puede darse ese lujo. El personal de terapia intensiva tiene que saber armar un circuito. Existen colores internacionales. Este es un circuito caro. Este circuito, sin que sepamos cuánto costó, sabemos que es un circuito caro. Fíjense por qué. Número uno, vienen identificados los colores. Esto, azul, es oxígeno o es aire que va hacia el paciente. Esto, blanco, es CO2, gas que viene del paciente. Entonces, de entrada, el simple hecho de pigmentar un circuito pues, es costo, ¿eh? La vida todo tiene. Número dos, este circuito tiene termistores.
tanto en la fase inhalatoria, azul, como en la fase exhalatoria, blanca. ¿Por qué tienen termistores los circuitos? Por la sensibilidad. Desgraciadamente aquí tenemos un problema hoy. La terapia intensiva está muy caliente, pero las terapias intensivas y los quirófanos están diseñados para que la temperatura sea 20 grados centígrados. De hecho, muchas veces ven que a veces yo llego con corbato, chamarras o suéteres porque debe estar prendido el aire acondicionado. No es una... el aire acondicionado en las terapias y los quirófanos no es un lujo, es una necesidad. Los equipos electromédicos que tenemos, monitores, ventiladores, luces, bombas, generan calor. Y ese calor eleva la temperatura pues, del paciente, pero también de la atmósfera. ¿Por qué es importante la temperatura de la atmósfera de la terapia? Número uno, las chispas. Nosotros estamos en un lugar flamable. No deberíamos de traer ningún tipo de zapato que genere chispas, porque el oxígeno es muy flamable. Si nosotros dejamos una línea de oxígeno en un paciente, la ropa del paciente se impregna de oxígeno. Estoy hablando de puntas nasales. Si alguien de nosotros hiciera la tontería de encender un encendedor o un cerillo, habría una conflagración en el paciente, o sea, el paciente, su bata se incendiaría. No habría una explosión, eso no va a suceder. O sea, eso es de las películas. Lo que pasa es que el oxígeno es un oxidante, es un combustible para el fuego. Entonces, esto está impregnado de oxígeno. Cuando nosotros ponemos una línea o dejamos el aire así, el oxígeno libre, lo que estamos haciendo es impregnar la zona. Si nosotros prendiéramos aire, un cerillo, no habría una explosión, no. Habría un fuego fuerte y en el paciente se quemaría. ¿Por qué estamos hablando tanto del oxígeno y todo eso? Pues porque son cosas que nosotros utilizamos. Ahora, decía que esto tiene, pero decía parte de la temperatura de la terapia, ¿no? Entonces, esa temperatura de 19 grados centígrados o 20 grados centígrados hasta 22, 25, dicen algunos libros. Es para eso, para los chispazos y para las bacterias. Las bacterias aumentan su peso molecular en temperaturas muy calientes. Las bacterias gram negativas flotan. Cuando la temperatura es baja, las bacterias se mantienen en el suelo. Eso ya lo sabían ustedes. Pero cuando está caliente, se elevan y eso pues, hace una contaminación grande. Eso es lo que está pasando ahorita. ¿Verdad, Memo? Sí. Pero bueno, entonces, ese gas tiene un choque térmico en nuestros circuitos. Les voy a explicar por qué. Nosotros tenemos unidades térmicas. Las unidades térmicas, y aquí desconecté esta para que la vean, emulan a lo que hace tu nariz, tus vellitos de tu nariz, ¿verdad? Tus vías aéreas altas. Si ahorita imagínense que todos nos vamos así con un tris de dedos a la Antártida, ¿ya? Imagínate que estás en la Antártida. ¿A qué temperatura respiras el aire de la Antártica? Menos 5, 10. 50. ¿Te gusta menos Menos 50 grados 50 centígrados? Menos 50 grados centígrados. Por eso la gente allá Te tapas. se ve que tiene los bigotes llenos de hielo, ¿eh? Porque el aire que estás respirando, fíjate, respirando, está a menos 50 grados. ¿Y a qué temperatura le llega a tu carina principal? Que está a 18 centímetros de la arcada dental a la carina principal, hay 18 centímetros. ¿A qué temperatura le llega a tu carina principal? 37 grados. ¿Por qué? ¿Por qué si respiramos aire tan frío nos llega calientito? Por la turbulencia de nuestras coanas, las mucosas, el moco, los vellos, todo eso calienta nuestro aire. El aire que nosotros respiramos nos llega tibio y calientito aquí y con humedad. El aire o el gas, mejor dicho, los gases, la mezcla de gases que le debemos de dar a nuestros pacientes tiene que llegar
a 37 grados centígrados a la y con una humedad relativa mínima del 40%. ¿Qué lo logra? Que tu enfermero o técnico o médico te asegures que el nivel de agua está aquí para que entonces la humedad mínima sea 40%. Y tienes que, claro que tienes que encender la unidad térmica a 37 grados. No se llama cascada, ¿eh? Las cascadas, hay una en Tamazopo, esas son cascadas, estas son unidades térmicas, entonces hay que hablar en lenguaje médico. Las unidades térmicas tienen que estar encendidas en todos los pacientes. Ahorita, obviamente, pues no les pido eso porque hace mucho calor. Pero cuando estamos a temperatura normal, sí tiene que estar si estamos a temperatura con aire acondicionado, tiene que estar a 37 grados centígrados. A la Y. Porque hay una cosa que se llama punto de saturación isotérmica. El punto de saturación isotérmica nos dice, el gas se entrega a 37 grados aquí. Porque ¿cuánto dijimos que mide un tubo traqueal? Como 30 centímetros casi, ¿no? Entonces, de aquí a que viene la conexión, aquí ya no tiene termistores, mira, a que está el tubo del paciente, a que le entra a la boca y le llega a la carina, todo este choque térmico hace que el gas se enfríe. Si tú le das aire frío y seco a tu paciente en la carina, lo vas a hacer que se ponga el moco seco, espeso, deshidratado, y eso hace que se tapen los tubos. En los adultos es lo más común, se tapó el tubo y vas y ves la unidad térmica apagada o sin agua. Pues ¿cómo quieres que el moco esté humedito y blandito si no tiene agua, ¿no? Y estás ventilando con la unidad térmica seca y fría? El aire en la Antártida es seco y frío. ¿Por qué digo que es seco? Si hay mucha agua y hielo. Pues porque hace tanto frío que la humedad relativa se congela. Todo el agua está en el suelo, congelada. El aire de la Antártida es seco y frío. El aire que respiramos de los aires acondicionados es seco y frío. Por eso cuando vamos en los aviones o vamos en el coche o cuando vamos en el autobús y va el aire acondicionado, al rato sientes la nariz muy seca porque no hay humedad relativa. El aire acondicionado quita la humedad relativa. Estos ventiladores dan mezclas de gases, pero de gases fríos y secos. No pueden tener agua. Las mangueras de aquí, o sea, no puede salir con humedad de aquí. Tiene que ir seco. Y si tú se lo das seco al paciente, tapón. Eso es lo de menos. En los niños, el gas frío y seco causa broncoconstricción. En los pacientes pediátricos menores de 15 años, si tú les das aire frío y seco, o sea, las unidades térmicas sin agua y apagadas, frías, hacen broncoconstricción. Y romperle la broncoconstricción a un chiquillo es muy complicado. Entonces, nosotros somos la misma causa de nuestros problemas, ¿sabes? Entonces, lo primero es siempre contar con una unidad térmica. Esta es una Fisher & Pike, son caras estas unidades térmicas, pero son muy sencillas de usar. Se presiona y entra. Esto va pues a un sistema de agua, ¿verdad? Lo vamos a poner ahorita para fines aquí. Aquí vamos a insertar. Y luego viene el circuito. En una emergencia, y emergencia es, ya llegó el paciente y no está la unidad térmica, un circuito rápido es como caiga. Así puedes empezar a meter un paciente. Están los códigos de colores mal, porque esta es válvula de flujo exhalatorio. Esto es lo que el paciente exhala, ¿verdad? Y yo les acabo de decir que en blanco tiene que ir. Pero en una emergencia, es una emergencia, ¿verdad? Pero así. Por eso así. los dos circuitos traen De colores. Los dos circuitos traen termistor, porque lo que hacen estos circuitos, que son caros, les digo, es, yo le digo, el efecto del día lluvioso en el coche.
Cuando vas manejando en tu coche y es un día lluvioso y frío y vas respirando, vas con tu esposa, vas con tus hijos y de pronto ¡fum!, se llenan los cristales de blanco por dentro. Pero tú le aprietas en tu coche un botoncito que tiene unas rayitas y eso hace que el medallón, así se llama el vidrio de hasta atrás, tiene unas líneas, el medallón ¡fum!, empieza a calentarse ese termistor y ya se ve, se pone blanco. O en los laterales, ¿va? Ya ven que tienen los puntitos, ¡pum!, los calienta y ¡pum!, ya podemos ver. ¿A qué temperatura está la terapia intensiva? ¿O debe estar? 20 grados centígrados. ¿A qué temperatura circula el gas por dentro? 37. Es el coche en un día frío. El día frío es el ambiente de la terapia. Por eso los circuitos que no tienen termistores dentro se llenan de agua, se condensan. Cuando tú tienes tu termistor conectado, ahorita vamos a ver cómo se conectan con estos, no va a pasar eso. Digo que es caro porque este circuito tiene en las dos ramas. A veces Más una. sí nos interesa la rama inhalatoria. La rama exhalatoria, pues ya no, ya viene del paciente. Tienen trampas de agua. Si no tienen termistores dentro, va a tener una trampa de agua, que es tu obligación Vaciarla. estarla vaciando. Aquí pues no se puede porque no se puede conectar porque ya tiene el termistor, pero para eso están hechas las trampas de agua. Si son circuitos baratos, va a tener trampa de agua tanto en la rama inhalatoria como en la rama exhalatoria, y es nuestra obligación en la rama exhalatoria, en las dos, pero en la rama exhalatoria estar drenando el agua, porque si no Se les va a llenar el. se moja la veleta. Si se moja la veleta, Ya. no vale lo que es. Entonces vamos más adelante. El circuito va así: rama inhalatoria, rama exhalatoria. Pero lo que tenemos que hacer es mandar primero el gas de la máquina a la unidad térmica para que el gas que viene frío y seco se humedezca y salga tibio y calientito. Nosotros entonces ya de la unidad térmica montamos el circuito aquí hacia el paciente y del paciente lo regresamos a la válvula de flujo exhalatorio. Esto se tiene que hacer así, siempre. Una manguera que va del ventilador a la unidad térmica, de la unidad térmica una manguera que va hacia el paciente y nuestros sensores de temperatura. Nuestros sensores de temperatura o termómetros, como les decimos a veces, tienen que ir a la Y de la rama inhalatoria para yo asegurar que el gas que le voy a entregar a mi paciente llega a 37 grados centígrados a la Y. ¡Pum! Entonces, mi termómetro me va a decir temperatura de llegada al paciente y te va a aparecer ahí cuánto. Tu termistor, pues tienes que ponerlo para que caliente la rama inhalatoria aquí atrás. Aquí lo voy a sacar. Aquí. Aquí va este. Que este es el corto, perdón. Este de 3 va aquí para tu termistor, para que tu aire siga caliente todo el trayecto. Y este que es de 2, it's Indian Proof, otra vez a prueba de ellos. El de 2 solamente cabe en el de 2, el de 3 solamente cabe en el de 3. Pero necesitamos censar las temperaturas. La temperatura de salida del gas, o sea, este te va a decir, el gas te lo estoy sacando a 37 y le llega a tu paciente a 36. ¿Por qué pierde un grado centígrado? Por el El espacio. aire ambiente, el espacio. Si también diciendo en proof, así que meterlo bien o no va a alcanzar. Ahí está. ¿Sale? Y pues ya con eso podemos empezar una ventilación. Por ahí dejé un guante, ¿quién lo agarró?
Pues también bueno. No tenemos pulmones de prueba aquí, pero vamos a cuidar con eso. Sería un pulmón. ¿Qué tienes? No, pues tráetelo. Está